Lacan dice así: lo extraño es eso a lo cual se reduce el cuerpo en esta economía, en la economía propia que introduce el psicoanálisis. Habla de economía porque va a hablar de goce, ¿sí? Y él siempre pensó la economía freudiana era una cuestión de goce, mientras la representación algo del campo de lo simbólico. Dice así: tan profundamente desconocido el cuerpo por el haber sido reducido por Descartes a la extensión. Es decir, que Lacan nos está diciendo, ojo, el cuerpo no lo conocemos y no lo conocemos porque nos equivocamos. Pensamos que el cuerpo, tal como aparece en la extensión, es el cuerpo. Y no es así. Si ustedes quieren seguir este camino, el camino este es el camino que propone salir de este lugar para entender qué es este cuerpo real, este cuerpo que goza, que vive. Ahora van a saber por qué digo que goza y que vive. Este cuerpo que está ahí, que goza y que vive, hay que hacer un camino por las meditaciones metafísicas de Husserl. Husserl es el que nos pone en el camino y que abre el camino también a la fenomenología, es el creador de la fenomenología, pero que el camino que abre es el camino, por ejemplo, de Merleau-Ponty, ¿no? Merleau-Ponty, de hecho, es un discípulo de Husserl. Y Husserl, para caracterizar este cuerpo que no es tan extensa, utiliza un término fantástico que es mi carne. Fantástico en doble sentido, porque mi carne, como lo dice en alemán, yo no lo pronuncio bien, mein Leib, no quiere decir la carne que está en el carnicero. Mein Leib es mi carne como carne viva. Mi carne, en tanto, es mía, es lo único propio que tengo. Sigo leyendo. Entonces dice, ya leo tan profundamente desconocido por haber sido reducido por Descartes a la extensión, necesitará ese cuerpo los excesos inmanentes de nuestra cirugía, para que se devuelva a la mirada común que solo disponemos de él, haciéndole su propia fragmentación. Nuestra cirugía es por eso, porque solamente tenemos una noción de cuerpo desde el lado de la extensión, a condición de haberlo fragmentado, y lo que vamos a tener son los objetos A, no el cuerpo. Y dice, que es la frase clave para mí, poniéndolo al cuerpo en disyunción con su goce. Eso, poniendo el cuerpo en su disyunción, en su goce, es que el precio que pagamos por el saber, el precio que pagamos por construir un mundo al cual podemos acceder con el saber, nadie puede negar eso, paga este precio que es que el cuerpo queda disyunto de su goce. Esto está en la página 378, 377 de los otros escritos, es el texto que se llama Del psicoanálisis de sus relaciones con la realidad. Les aconsejo que lo lean porque todo lo que sigue es muy jugoso, pero para mi ilustración, de lo que quiero mostrarles hoy es que esa disyunción entre el goce y el cuerpo marcó toda una época. Una época que es la del prestigio del saber, del prestigio del nombre del padre, y el debate que Lacan sostuvo durante toda esa época con la lingüística, con Hegel, con Descartes, etc. Porque Lacan era un hombre muy culto y pretendía que los psicoanalistas seamos cultos.
Bien. Ahí, este punto, porque me parece crucial llegar a este punto para pasar al punto siguiente. Si ustedes quieren, un segundo nos tomamos, si hay alguna pregunta que yo pueda hablar, contarles algo más. Si no, sigo. Bien, uno podría decir entonces que esta época de la, llamémosla para nosotros psicoanalistas, la época de la disyunción del cuerpo y el goce, esta época va de la mano con la definición que Lacan tiene de inconsciente en ese momento, que es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Eso hay que ponerlo también como un dato principal, de lo cual se deduce el porqué de esta disyunción entre el cuerpo y el goce. Y que yo sitúo como la mortificación del cuerpo. El cuerpo, en esta relación con un inconsciente estructurado como un lenguaje, es el lenguaje lo que mortifica al cuerpo. Recuerden que en la subversión del sujeto, Lacan decía, por ejemplo, que el mundo era vano si no se había esta dimensión del goce. Con lo cual algo debía suponer que por más disyunción que lo simbólico introduzca en relación al cuerpo y al goce, algo zafaría de eso, ¿no? Quizá lo que zafa justamente es el síntoma, y alabado sea el síntoma, porque quizás con eso podamos hacer algo que es para mí muy importante. Y que va de la mano con Husserl, por eso me parece que las meditaciones metafísicas de Husserl, que se las fue a criticar a los franceses, porque son unas conferencias que dio en Francia, interesante eso también, van a tocar a los franceses de Descartes, ¿no? El punto, entonces, de esta... me perdí. ¿Qué? La meditación metafísica. En la meditación. Bueno, en la introducción de este cuerpo vivo, introduce esta cuestión que nos va a introducir entonces en la última enseñanza de Lacan, que también es una respuesta a la época. Porque si podemos decir que para nosotros, en cual la transferencia es el pivote de un análisis, el saber se construye entonces como central, esta última enseñanza de Lacan viene del lado del fracaso del saber. Les voy a leer una pequeña frasecita más sobre el fracaso del saber, que está en radiofonía. Lacan dice, página 448, dice: el inconsciente, lo vemos, no es más que un término metafórico. Acá ya empieza un poco a contradecir a Freud, porque deja, al final Lacan dice, basta con el inconsciente, yo voy a proponer del medio inconsciente el parler, en una de las conferencias que soy yo. Bueno, entonces no es más que un término metafórico para designar el saber que solo se sostiene por presentarse como imposible. O sea, todo el saber como tal no es el prestigio del conocimiento, de la ciencia y todo eso, sino se sostiene en lo imposible, para que a partir de allí se confirme por ser real. Entiendan, discurso real. Después esto va a ir hacia la última enseñanza como inconsciente real. Pero el punto en que el saber todo se sostiene en lo imposible que para Lacan es la relación sexual. La relación sexual es imposible. Bien, esto es para mostrarle también el tema de hasta dónde llegamos por el campo del saber. Bien.
pasemos ahora, porque me dijeron media hora, ¿no? Sí, más bien, Tomás, bueno, pasemos entonces a la época actual. ¿No? Dejemos la mortificación del cuerpo. Me quería decir algo de Hegel, pero no es importante. Lo importante es esto, que es que lo simbólico introduce esta disyunción entre el cuerpo y el goce, ¿no? Que es producto de situar el cuerpo en la regla extensa. Y habíamos dicho entonces que el cuerpo está del otro lado, no está en la regla extensa, sino está en un espacio real. No es un aviso, no piensen que es importante, pero porque ni sabía ni me acordaba el nombre. Este año yo trabajé a partir del Estadio del Espejo todo esto. Y está desgrabado en un blog que se llama Psicoanálisis Hoy. Si quieren ir a verlos, esas clases que dimos en León, se pueden ir a leer tranquilamente. Que completan de alguna forma eso que fueron muchas clases para demostrar cómo ya en el Estadio del Espejo Lacan tiene una noción de cuerpo que no entra en ¿cómo se llama? En la extensión. Y que esto tiene que ver con una pregunta que yo no me había hecho nunca hasta este año, se lo confieso, es ¿por qué el Estadio del Espejo se llama formador del je y no del moi? Mientras todo lo que leímos como imaginario corresponde al moi y no al je, ¿no? Cuando uno con esa pregunta, se lo doy por si no quieren ir al blog, enfrenta este texto, van a ver que se les aparece esta dimensión del cuerpo como cuerpo vivo y no el cuerpo mortificado, el cuerpo fragmentado propio del esquema óptico en lo que significan las identificaciones con el moi. Con lo cual se puede completar esto con el famoso esquema óptico de Lacan también. Bien, ¿qué caracteriza entonces el cambio de la época? No digan que me agarró el viejazo, porque no es constitución. Pero me parece que la época, que ya no me animo a decir mía, se caracteriza por varias cosas. Una que podemos llamar la globalización, la caída de los semblantes, la caída del otro, ¿no? Uno observa, por ejemplo, yo lo observaba ya con mis hijos esto, ¿no? Que yo cuando era chico estaba en lugar de mi papá en la mesa. Y solamente me iba a poder sentar ahí como hijo mayor, tenía la obligación el día que se muriera. Si yo por alguna razón me sentaba ahí, era sacado violentamente de ese lugar, ¿no? Y no era exactamente una familia tradicional. Mi viejo venía del PC, de esa época de revolucionario, casi. Así que no. Pero sin embargo, las tradiciones eran muy fuertes, ¿no? Y era la cabecera de la mesa. Con mis hijos, cuando fueron grandes, nunca estuve yo en la cabecera, ¿no? Lo cual muestra ya esta caída del nombre del padre, que Lacan construye cuando lo echan de la IPA y lo echan porque él empieza a hablar de los nombres del padre. Y esto es insoportable para mí. Bien, esta época no fue tan maravillosa tampoco, porque tuvimos 2 guerras mundiales, el Holocausto, bien, y otro holocausto más que fue los desaparecidos en la Argentina, ¿no? Así que tampoco es para decir que bárbaro el saber y todo lo demás. Pero bueno, esta época tiene sus cosas buenas, como la tuvo aquella y las otras. En realidad, Lacan dice que en relación a lo real no hay progreso. Pero dentro de los cambios que se produjeron, así como podríamos tomar cualquiera, porque tienen consecuencias para el psicoanálisis, pero el que me interesaría tomar sobre todo es la relación que los sujetos tomaron en relación con los objetos. Lacan se da cuenta de esto y no es casual que en los discursos haga una referencia a Marx y cambie la plusvalía por el plus de goce, pero que van en relación al mismo camino. Y que algo, siempre que entramos en el campo de lo simbólico, hay siempre un goce perdido. Y nunca el goce después va a ser adecuado, va a ser un más o un menos. Esta época, que es la época actual,
se produce, me parece, por el descontrol que producen en el mundo la ciencia y la técnica. Es casi un descontrol imparable. No sabemos qué vamos a hacer con toda la basura que generamos. O nos vanagloriamos de países con gran desarrollo tecnológico que tienen que tirar agua al aire para limpiarlo, porque no se puede, es irrespirable, cosa que pasó la semana pasada en la India, ¿no? Sin decir otras cuestiones que todos sabemos, que esta cuestión que Heidegger puso como diferencia la época del artesano a la época actual, es que él decía que en la época actual es el forzamiento del hombre para conseguir extraer de la tierra la energía. Mientras el artesano, el agricultor, esperaba los frutos de la tierra, no la forzaba. Nuestra época está forzándola. Y en esta época ese forzamiento llega, ¿no?, a niveles increíbles. De hecho, por eso hay que tener una defensa que es la ecología. Bien. Ese cambio notable que se produce en el siglo XXI es porque cambia, me parece a mí, la relación que la gente tiene con los objetos. Uno puede decir que, siguiendo un poquito a Marx, uno puede decir que en la época que me tocó a mí vivir, la relación con los objetos conservaba la ilusión de que algún valor de uso tenía. Ilusión, porque Marx, ustedes dicen que los objetos no tienen valor de uso, solamente tienen valor de cambio. Me parece que actualmente eso ha llevado a que los objetos sean lo más importante en la, por eso Lacan dice que están en el CD de la cultura, porque todos tenemos ahora la ilusión que esos objetos que tenemos que cambiar intensamente son nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestro placer, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, nosotros en mi casa le poníamos nombre a los coches que comprábamos. Después era un quilombo vender. ¿Cómo vas a venderlo a Carlitos? Es imposible, porque lo vas a tener que duelar y llorarlo, ¿no? Y esto venía de una idea, que era una idea de que uno tenía un coche para toda la vida, ¿no? Uno tenía su casa que era para toda la vida, ¿no? La computadora, una computadora, ¿se imagina una computadora para toda la vida? Imposible, ¿eh? Porque el mercado mismo va produciendo cosas que la hacen obsoletas, ¿sí? Un personaje muy importante en este cambio, que fue el sobrino de Freud. Algunos me dicen así, lo habrán visto, como que fue el padre de la ingeniería del marketing y que hizo todas estas cosas para que los objetos ya no sean, tengamos una relación temporal larga con ellos, sino que los tengamos que estar cambiando intensamente y que seamos cada vez más, estemos alienados en relación a esos objetos. Ahí, para mi gusto, no he escuchado otro político que no sea el Pepe Mujica que hable de esto, ¿no? Tengo la satisfacción siempre de escucharlo y decía, por ejemplo, querían en Uruguay una jornada de 6 horas, le damos la jornada de 6 horas y laburan 12 para pagar las motitos. Entonces, ¿no? Es una disyunción entre el cuerpo y el goce. Pero con esta característica ahora es que uno tiene la ilusión que el objeto va a ser, a medida que lo cambia, va a servirme para resolver muchas cosas, ¿no? En mi época era cómo carajo te levantás una mina. Ahora es comprate un último modelo, si podés un BMW, y las minas van a estar todas arriba de tu coche. Es la propaganda y hay más de uno que se la cree, ¿no? Pero esto marca un cambio de perspectiva y una relación diferente con los objetos del mundo, que son los objetos de la extensión. Como estos
llega a los cuerpos tienen que permanecer jóvenes. Y entonces hacemos atrocidades, ¿no?, para que esos cuerpos parezcan jóvenes, ¿no? De pronto uno conoció a una mujer toda la vida y la ve, después no la ve durante unos meses, la vuelve a ver y no la reconoce, ¿no? Porque la cirugía plástica hace milagros, horribles milagros, ¿no? Porque terminan siendo mamarrachos todo eso. Bueno, a mi gusto, habrá quien le guste. Me parece que este es el punto donde en sí se va también a inscribir la última enseñanza de Lacan, donde Lacan va a modificar la noción de objeto, como él lo pensaba, objeto A, para pensar que el objeto es un obstáculo. En el seminario 23, Lacan le agrega una S a objeto, y es la S que lo transforma objeto en objeto, que es obstáculo, ¿no? Ahí aparece como el obstáculo para que el nudo se desarme, pero lo podemos ver desde la parte de nuestra cultura como el objeto se ha convertido en un obstáculo al encuentro entre los cuerpos. Bien, voy a leerles, porque voy a tratar de hablar, sí, dos frasecitas de Lacan y un resumen y vamos a ver. Una frase está en Dios y el goce de la mujer. Acá está. Es el seminario 20. Bueno, está en francés, lo tengo, así que en la página 67 no recuerdo en castellano. Pero es al final del punto 2 de Dios y el goce de la mujer. Lacan dice, ahora bien, el goce del cuerpo, lo cual está reconociendo que hay un goce del cuerpo, si no hay relación sexual, ¿para qué podría servir? Es casi una pregunta que se hace acá, ¿no? Mientras partíamos de la dimensión del cuerpo y del goce, ahora Lacan parte de otro lugar, que es preguntarse qué del goce del cuerpo. Ese goce del cuerpo va a llevarlo a él a construir su noción de síntoma. Pero para eso tiene que dar un paso. Yo les decía, dime la concepción que tenés del inconsciente y te diré qué concepción de cuerpo tenés. Les voy a leer nada más que estas frases, son sorprendentes. Dice, primero había dicho en un momento que el lenguaje no existe, nada más que la ciencia crea el lenguaje. Y dice, el lenguaje, sin duda, está hecho de la langue. Es un concepto nuevo que Lacan trae, que es la langue, es la relación que los significantes, no articulados, sino uno por uno, tienen con el cuerpo. Y a eso Lacan, esa relación que se da entre el cuerpo y esos significantes, es lo que Lacan llama el síntoma como acontecimiento en el cuerpo ligado a la langue. Definición que da en la conferencia sobre Joyce. Y dice, el lenguaje es una elucubración de saber sobre la langue. Quiero aclararles algo, en castellano es lo mismo, pero en francés es mucho más fuerte. Elucubración es un trabajo al pedo, algo que no lleva a ningún lugar, se hace de noche a la luz de la vela en etimología y no tiene consecuencias, es un saber sin consecuencias. Y esto es muy fuerte porque se acuerdan que la tesis principal del primer Lacan es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por lo tanto, el pensar que el lenguaje solamente es una elucubración de saber sobre el langue, lo lleva a tener que cambiar la definición del inconsciente. Y, hecho, la frase siguiente dice, pero el inconsciente es un saber hacer con la langue. El inconsciente deja estar, por eso para Lacan estructurado como el lenguaje, sino es un saber hacer con la langue. Saber hacer es exactamente lo contrario del saber cartesiano, no es teoría del conocimiento. Un artesano sabe qué hacer, un pintor, porque
no sabe en el sentido académico. El arte no puede ser académico. El saber hacer es de otra dimensión, diferente a cualquier conocimiento. Por eso Lacan también dice el psicoanálisis no tiene nada que ver con la teoría del conocimiento. Bueno, le hago el resumen que les puse, que sería así. Del lenguaje a la lámpara. Del inconsciente estructurado como un lenguaje al saber hacer con la lámpara. Del goce imposible que introduce el saber a ay del goce del síntoma. Del saber como obstáculo al acto o el objeto como obstáculo, en la segunda parte. Del desierto del goce al cuerpo vivo. Este último, que me parece que es muy importante, de la alienación a lo propio. Lo que quiero decir es que Husserl lo que demuestra es que lo único propio que uno tiene es ese goce del cuerpo, ese manier, porque todo el resto, que es parte de la extensión, es nombrado por la palabra, y la palabra siempre es del otro. Y un punto que no desarrollé hoy, que es la primera parte de la enseñanza de Lacan, que es el concepto básico, es la repetición. Y aquí de lo que se trata, que está en la mano de la procrastinación, es que una nueva forma que el goce ese del síntoma itera, quiere decir que se repite, pero se repite siempre igual. No trae ese menos propio de la insatisfacción del deseo, sino que eso trae un siempre más que caracteriza, una repetición de lo mismo que caracteriza a la época como la época de la adicción. Esta es la época de la adicción. Por eso podemos casi decir que hay una adicción generalizada. Cada vez más en el consultorio la gente viene por esa adicción, que puede ser al sexo, a la bebida, a la cocaína, a los libros, al trabajo, pero se ha generalizado, ¿no?, la demanda de análisis a partir de este mundo que es el mundo de la adicción. Y cuando no vienen por ahí, cuando se despeja todo este célula fantasmática con que comienzo el análisis, lo que empieza a aparecer como núcleo es algo del orden de esto. No puedo parar de. Y ese no puedo parar de es no puedo parar de hacer siempre lo mismo. La repetición siempre del campo de la falta. Bueno. Empezamos retrasados. ¿Preguntas? Yo haría una, pero sí. No sé si está bien lo cierto. Es el temor. Sí, el temor de hablar de esto. Cuando usted habló de alienación a lo propio, o que hizo una referencia a Marx. Lo que yo quería, no alienación a lo propio. En la alienación no hay propiedad, no hay propio. Ahí está. Cuando hay alienación, todo eso quiere decir alienación, ¿no? Alienación quiere decir que no es propio, que nada no es propio. Dijo que se pasó de la alienación a lo propio, perdón. Entonces, había nombrado a Marx hace un ratito, me quedé un poco ahí para hablar del objeto. Entonces, la pregunta un poco tenía que ver con, ¿uno puede decir que hay alienación en el inconsciente? Si ese vos lo tomás desde la primera enseñanza de Lacan, es justo lo que está diciendo, porque ¿cómo llama Lacan al sujeto? ¿Cómo lo construye? A partir de la alienación. Seminario 11, él dice, la operación constitutiva del sujeto es la alienación. Ahora, bien, una vez eso establecido, entonces ese lugar de saber también es alienación. Desde ya. El saber cartesiano es alienación. Está como base de la alienación. El hecho de situar todo en este mundo del otro, piensen que lo que se produce con la red extensa es un mundo que este sujeto puede de eso extraer un saber.
¿sí? Pero ese mundo que se constituye es tan del otro que el único garante de que ese mundo existe es Dios. Que ese mundo nos engaña. Ese punto es crucial. Pues se imagina si la ley de gravedad no fuese siempre la misma, que los cuerpos caen a una determinada aceleración y ahora los cuerpos se nos van para arriba. O sea, por eso Einstein y la ciencia es religiosa, porque la ciencia necesita creer en Dios para tener una garantía de lo que las cosas son. Dios no, Einstein decía que Dios es honesto, no juega los dados. Es mucho más allá va esto, porque la ciencia también tiene que ser determinista. Y si no tenés este punto, no podés ser determinista. De hecho, ustedes saben que hay una guerra prácticamente entre la cuántica y la teoría de la relatividad. Y el punto que se discutía esencialmente es esto. Digamos que la cuántica está más cercana a la última enseñanza de Lacan, ¿no? En este punto donde en realidad se parte del caos. ¿No? Pero me parece que es muy importante. Tu pregunta te la agradezco porque, ¿sabés qué? Me parece que hay un mundo, que es el mundo del objeto, nos lleva al máximo de alienación conocida. Por ahí hay más, pero por lo menos de lo que conocemos ahora. La alienación al objeto es terrible. Marx también piensa en ese sentido, ¿no? A través del fetichismo de los objetos. Bien, pero para nosotros recrudecen los síntomas con mucho más dureza y mayor insatisfacción, ¿no? Porque el objeto siempre está en relación a un objeto perdido. Y ese objeto nunca aparece en el campo de lo propio, siempre es en el campo de lo otro. Es pasaje de Husserl fantástico, el descubrir que antes de pensar en el otro, tengo que pasar por pensar qué es lo mío, porque lo que introduce el mundo moderno por el cartesianismo borra la cuestión de lo propio, ¿no? Y Husserl dice, lo único propio es aquello que no pasa el campo de la palabra, que es esta carne viva, porque aquello que pasa el campo de la palabra, la muerte aparece ahí como la alienación. Entonces, recuperar, Joyce es paradigmático en eso, porque ¿qué recupera Joyce? Recupera el goce de la langue. Joyce, en Finnegan Way, lo que hacía era cantaba mientras lo escribía. Es un texto con sonoridad y es tan fantástico que Joyce deshace la escritura inglesa. Esto es Soler, famoso joyciano, lo dice, y Lacan lo retoma. Pero deshacer la escritura inglesa es inundar de sonidos o de otras lenguas, de fonemas, a la lengua inglesa. Y consigue este efecto que es un efecto atrapante, que conquista a los universitarios, ¿no? Que quieren descifrarlo sin él nunca había sido un universitario, casi era un loco como Lacan, ¿no? Como uno pretendería ser, pero no le sale. Y con esa locura es de que él se hace un lugar en un discurso nuevo que él crea, así como Freud, de los joycianos. Antes de él no decía. Pero ¿cómo lo hace? Eso me parece que lo que lo lleva a Lacan al seminario 23. Y que lo lleva, perdón, una sola persona. Lo llega a la conclusión siguiente. Si el hombre se pensó como principio como el hombre de la razón, después el hombre como fabricante. Hay un texto que estoy leyendo que el hombre como juego, muy interesante, porque se acerca a este último, que dice Lacan, el hombre, dice, la fauna de los hombres son fonéticos, juega con ética, fonética, y no con el fonema, sino con lo fonético, donde lo que produce el goce es lo fonético del fonema, y no el fonema en su diferencia.
Y eso necesitas un cuerpo para que eso pase. Te quiero preguntar por ese comentario que tomaste de Lacan sobre el objeto Selecto, sí. Sí. ¿Dónde está? No. Sí, Se se lo puede puede pegar hacer. un poquitito mal. Lo que pasa es que cuando Lacan empieza a avanzar en el seminario 23, empieza a crear una teoría que ya no puede ser con el objeto. Ya el objeto es producto del discurso. ¿No? El objeto, ¿cómo surge un objeto plusvalía? Es la producción del discurso del amo. El seminario 20, cuando él introduce ese famoso triángulo donde pone el goce en el medio, y sitúa ya el objeto como un semblante. Y la pregunta de Lacan cuando sitúa el objeto como un semblante es ¿qué es lo real? ¿No? Y el objeto como semblante va a ser, como todos los semblantes, una defensa contra el goce. Lo real del goce no puede reducirse a ningún semblante. O sea, en esa línea aparece Es en como esa línea obstáculo. común aparece como un obstáculo, porque es un semblante más. Es interesante porque lo toma ahí Lacan para demostrar la nueva escritura, la escritura borromeana. Porque lo que va a situar es que en ese punto, va a decir, se dan cuenta, agrega una S, que es lo que hace Joyce todo el tiempo en Hemingway, agrega a las palabras de inglés más de 100 y pico, dice Deleuze, de fonemas de otras lenguas. ¿Sí? Y es eso lo que produce el cambio radical, que no es exactamente. Los literatos se quejan de eso, los académicos, total, los joycianos, no, lo continúan. Pero ese fenómeno de escritura nuevo, colocar una S objeto, reubica las cosas en otro lugar. Por ejemplo, esa S que está ahí, Lacan como escritura va a decir es el rasgo unario, pero ya no es el rasgo unario del conjunto, como por ejemplo los palotes que marca Lacan en cada casa del seminario de Nueva. No es el uno que hace conjunto, ¿no? El conjunto de la mesa, ¿no? El conjunto de todas las cosas que están en esta mesa es la mesa genera una unidad en todo lo que está aquí y lo hace conjunto. El uno que empieza a pensar Lacan es un uno que es más cercano a Parménides, que no al diálogo de Platón de Parménides, sino a la poesía de Parménides, que es el uno del lugar donde pensar y ser son lo mismo. No como Kant, pensar y ser son diferentes. No, para Parménides pensar y ser es lo mismo. Y Lacan construye para eso un neologismo. Ese neologismo es Ilía de Lan, que yo creo que no se debe traducir, hay que soportarlo en francés. Ese Ilía de Lan lo que marca es, suena para un francés en ay, para nosotros también, es ay del goce. Ay del goce, pero ese ay del goce se muestra no en una relación con otro significante, nada del orden de lo relacional, es eso mismo, no es en relación a nada. Pero comprende bien la introducción. Sí. El Y sí. Y porque cuando vos tomás la dimensión del cuerpo, y no la dimensión de la mortificación, sino de lo que Husserl dice, claro, lo toma de la quinta meditación. Claro, la quinta, bueno, esa es la última, porque no hay sexta en la conferencia de Husserl. Ese mismo punto, y adelante, es lo que permite pensar en un uno que es, Lacan lo dice en el seminario de la identificación en la clase 11, es una clase que hay que repasar, ¿no? Dice, separa el uno de la unidad de este uno y lo llama la diferencia absoluta, que no es ni cuantitativa ni cualitativa, ya ahí nos pone loco, porque ¿cómo hay una diferencia que no es ni cuantitativa ni cualitativa? ¿Sí? Y no es opuesta. ¿Sí? Que es un uno que no es opuesto a nada. ¿No? Es todo un desafío para nosotros. ¿Cómo hacer, por ejemplo, una política que no surja de la oposición? ¿Bien?
Bien, muchas gracias, Lito. Digo, vamos a seguir conversando. Cuando ustedes sobre quieran, esto, sea, estoy a disposición de te ustedes. vamos a volver a invitar. Una cosa, cuando yo le dije lo estadio espejo, fíjense que el Y no es una identificación, el Y es algo que se constituye en el bebé con el júbilo, con el juego, con el goce, en el cual lo que se da es un hacer con lo que él todavía no tiene. Esto está en la charla que dio Lito sobre el cuerpo el año pasado. Sí, está en el blog. Y está en el blog también. Gracias, Lito. Ah, bueno.